Presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Comenzamos con una importante información. Hoy se presentaron los resultados del primer estudio de efectividad de la vacuna Sinovac en nuestro país. En un 80% previene la muerte y en un 89% de los casos evita el ingreso a la UCI. Las cifras entonces confirman que esta vacuna sí es efectiva. Vamos a proceder a entregar la presentación de resultados del estudio de efectividad de la vacuna CoronaVac. Así el ministro de Salud comenzaba una esperada conferencia. Se presentaron los resultados de un estudio que confirmó la efectividad de la vacuna CoronaVac en nuestro país. El primero a nivel mundial que hizo seguimiento a 12 millones de personas. De ellas, 4 millones han sido inoculadas con segunda dosis. Lo que les quiero mostrar acá es que todo el proceso de vacunación, que a partir del 2 de febrero empieza en forma masiva, ha ocurrido en el contexto de una actividad epidémica importante y eso hay que considerarlo al analizar los resultados. Estas fueron las conclusiones. La vacuna CoronaVac tiene un 67% de efectividad para prevenir COVID sintomático, 85% para prevenir hospitalización, 89% para prevenir ingreso a UCI y 80% de probabilidad de prevenir una muerte. Resultados positivos para la comunidad científica. Globalmente, este estudio y otros estudios más que están actualmente disponibles refuerza la noción de que las vacunas son una excelente herramienta para combatir COVID-19. Si bien para observar sus efectos a nivel poblacional, es muy importante que aquellas personas que puedan vacunarse así lo hagan. Es una muy buena noticia los números conocidos de los resultados del estudio chileno de Sinovac. Estos números van más o menos en la misma perspectiva de lo que ya sabíamos por publicaciones anteriores. Pero, ¿qué significan estos números? El que más llamó la atención fue la efectividad para prevenir la muerte. De 100 personas que fallecieron por COVID si hubieran recibido ambas dosis de CoronaVac, habrían tenido un 80% menos de probabilidad de fallecer. Por ejemplo, actualmente se registran 24.500 fallecidos confirmados. Ese número bajaría a 5.000 si todos hubiéramos estado vacunados al principio de la pandemia. Dentro del porcentaje de personas que se infectan con este virus, un porcentaje de ellas va a morir. Ahora, si estas personas reciben la vacuna, el estudio está indicando de que justamente esta probabilidad de morir se reduce en un 80%. En las personas que tienen solo una dosis, las cifras de efectividad son más bajas. A los 14 días o más se vio una efectividad de 16% en la prevención de los casos sintomáticos, 36% en hospitalización, 43% en el ingreso a la UCI y 40% en fallecimiento. Para Chile esto es muy importante, pero también para el mundo y la sociedad científica, porque nos muestra que esta vacuna es segura y que tenemos que seguir con el plan de vacunación. En ese sentido, haremos publicaciones mensualmente con mayor información. Y tener una vacuna casi un 70% efectiva para prevenir casos, 80% para prevenir muerte, 89% para prevenir ingreso a UCI, es un resultado súper bueno y esperamos que se mantengan en el tiempo. A la fecha, más de 7 millones de ciudadanos han sido vacunados, el 90% de ellos con CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. La comunidad científica coincide que los resultados de hoy son alentadores. Igual hay que seguirse cuidando, usando mascarilla, lavándose las manos y con la distancia física, ¿no? Pero cambiamos de tema para contarles que una fuerte explosión se produjo esta tarde en una planta de ácido. 2 personas resultaron lesionadas y se descartó que haya personas fallecidas. El hecho se produjo en el sector de almacenamiento de nitroglicerina en las dependencias de la empresa Enaex. La detonación se pudo apreciar desde distintos puntos de Calama en una densa columna, como ustedes ven, de humo. Desde la empresa se anunció una investigación por este hecho. Ay, Dios mío. Volvemos a hablar de la pandemia, pongan mucha atención. Desde este viernes, los adultos mayores de 80 años pueden salir a comprar sus artículos esenciales antes de las 10:30 de la mañana sin un permiso temporal. Una medida que fue valorada por los expertos, pero criticada por algunos adultos de 70 años y más, que dicen que se sienten excluidos. Yo tengo 17 años.
Dice que es mejor reírse un poco. A sus 83 años extraña andar libremente en bicicleta por las calles. Vive solo, nadie lo puede ayudar a sacar el permiso en comisaría virtual. Fue toda una sorpresa que ya no lo necesite en su compra en el supermercado. Por eso que no me lo pidió. ¡Qué buena! Es que desde este viernes no solo David, sino que todos los adultos mayores de 80 años podrán hacer sus compras de artículos esenciales sin permiso temporal hasta las 10:30 de la mañana. Excelente, tenía que ir a hacer la cola allá. Y allá demoran, los carabineros demoran porque parece que somos pocos, ¿no? Y somos muchos nosotros. Este horario especial podrá ser utilizado todos los días en comunas en cuarentena o en transición, solo portando su carnet, pero... Y si es que ellos son acompañados por alguien, ese acompañante sí debe portar el permiso general de desplazamiento. Es una muy buena noticia porque sabemos que para las personas mayores el acceder al permiso de la comisaría virtual muchas veces era muy difícil. Porque algunos viven solos, no saben o no tienen acceso a comisaría virtual. Quienes aún se sienten excluidos son aquellos adultos mayores de 70 años que también tienen dificultades para obtener su permiso. Tenemos el teléfono, pues no sabemos utilizarlo. Lo complica a nosotros a veces, los que somos los dos no tenemos que mandar nada, somos los dos solitos que vivimos ahí. A esta pareja la encontramos en una fila de poco más de media hora para poder obtener su permiso en Carabineros. Otros salen con temor a comprar lo básico muy cerca de su casa. Debían haberle bajado un poquito porque mucho, porque hay tanta gente que no sabe. Me pidieron el permiso. Entonces yo le dije que no andaba con el permiso, pues no va a poder pasar porque no tiene el permiso de seguridad. Así que me tuve que devolver. Con todo, los expertos consideran que esta es una buena medida y esperan que el comercio pueda tener facilidades para atender a los adultos mayores. Por otra parte, va a permitir que ellos salgan de sus casas, hagan algo de ejercicio, puedan recibir luz solar, ¿ya? Lo cual permite estimulación cognitiva y mejorar el estado de ánimo. Pueden además tener un mejor contacto con su comunidad. Franja horaria que ya está completamente operativa y que va a beneficiar a unos 430.000 adultos mayores. Hoy fue formalizado el director de una clínica estética que funcionaba sin permiso en Providencia. Se detuvo a 19 personas, incluyendo una paciente que estaba en el quirófano tras una operación mamaria. Un caballero me dijo que venía a hacerse un tema kinesiológico. Eso sí, claro, está dentro de él. Este médico ya no sabía qué responder. Sí, debe estar esperando algún... En completo silencio salía este doctor desde la clínica estética Midas en Providencia. En este lugar y bajo restricción de funcionamiento se encontraban 19 personas. Con la llegada de los fiscalizadores se descubrió que en el quirófano había una paciente que estaba siendo operada. Logramos determinar que había una cirugía estética de implante mamario en la mañana, donde la paciente todavía se encuentra en recuperación, y había otra programada que era una liposucción durante la tarde. Si bien la clínica podía funcionar solo para emergencias médicas, esta clase de intervenciones no está catalogada como tal, por lo que la Seremi de Salud Metropolitana tomó la decisión de clausurar el recinto. El administrador solo prestaba atención a la fiscalización. En realidad es más que nada para instituciones de atención cerrada. Pacientes y trabajadores por igual salían en fila para subir hasta el vehículo de carabineros que los esperaba. Algunos tapaban su rostro, mientras que otros enfrentaban a las cámaras. No había mucho que hacer, solo responder ante la justicia por su falta. Tenemos al representante legal, que efectivamente es el doctor. También hay personal médico, trabajadores, administrativos y eventualmente pacientes, los cuales también estaban haciendo mal uso de su permiso de desplazamiento. Es por eso que durante este viernes se formalizó el director, quien también es médico de la clínica, quedando con firma mensual, arraigo nacional y un plazo de investigación de 60 días. La infracción, por lo cual ha sido formalizada, que es agravada producto de su carácter de director de la clínica, donde además se encontraban trabajando empleados que no deberían encontrarse en dicho lugar y que efectivamente habrían sido solicitados sus servicios por parte del mismo director. Un mal funcionamiento de la clínica que fue condenado desde la Municipalidad de Providencia, indicando que mantienen bajo fiscalización esta clase de instalaciones, las que no pueden funcionar bajo la cuarentena total del plan paso a paso.
fueron nuestros fiscalizadores y efectivamente encontraron aproximadamente 16 personas adentro. Yo sé que es duro acatar en estos días, estamos todos cansados, pero de otra manera no vamos a salir adelante. Fiscalizaciones que seguirán efectuándose frente a empresas que deberían estar cerradas. Recuerde que depende solo de usted el autocuidado y no arriesgarse a ser infraccionado por infringir las normas sanitarias. Volvemos con una lamentable información. 2 personas, entre ellas una mujer embarazada, murieron tras chocar con una micro del transporte público en La Pintana. Habrían estado escapando de la policía luego de balear a otra persona. Lo único que sentí fue la colisión. Ni siquiera marca de frenado, sino una colisión tremenda. Fue fuerte el pencazo. Y fuimos a ver con el caballero a las personas del auto y ya no era mucho lo que se iba a hacer. El impacto alertó a trabajadores y vecinos. Era este vehículo particular que colisionaba a gran velocidad con un bus del transporte público que salía de una garita en plena avenida Santa Rosa en la comuna de La Pintana. La colisión de alta energía, donde el vehículo menor transportaba 2 personas. Ya las 2 personas, cuando llegaban al lugar la unidad de rescate de mi institución, estaban fallecidas. Los 2 ocupantes del automóvil, un hombre y una mujer embarazada, murieron en el lugar del accidente. Este se habría originado luego de que no respetaran la luz roja del semáforo mientras huían tras protagonizar una balacera. Las características correspondían a otro procedimiento que se había gestado minutos antes en la comuna de La Granja, en donde un vehículo portaba a 2 personas que descendieron y a través de un impacto balístico ocasionaron lesiones a otra persona que fue también derivada de inmediato al Hospital Padre Hurtado. El vehículo en el que se movilizaban las víctimas habría participado en una balacera, motivo por el que circulaban a gran velocidad. La Fiscalía Sur instruyó a unidades especializadas de carabineros para que continúen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. El vehículo involucrado en la colisión quedó completamente destruido. En él también se encontró un arma de fuego que tenía encargo vigente por robo y que permitió vincular a los pasajeros con el otro episodio. Esas fueron una de las principales características por las cuales se puede entrelazar el procedimiento, porque al interior del vehículo se pudo constatar que se mantenía un armamento con munición, por lo tanto reúne las características que va a ser investigado posteriormente por la Fiscalía Local. Grave accidente de tránsito que ven con preocupación los trabajadores del sector. Aseguran que no es el único y que se han registrado varios en el lugar. Constantemente se está produciendo ya sean colisiones por exceso de velocidad de los automóviles que no respetan nada. Si tú ves esos parabrisas son de otro choque grave que hubo, que gracias a Dios el conductor llegó, lo paró el poste, o si no el conductor le muere. Pero también fue un accidente muy grave. Será la Fiscalía la que deberá esclarecer el vínculo de los 2 fallecidos en la balacera ocurrida minutos antes y que terminó con una persona herida. Vamos con la información de último minuto, noticia en pleno desarrollo. Esto es insólito, una veintena de trabajadores de un laboratorio que se dedica a realizar exámenes de PCR para detectar el COVID fueron sorprendidos realizando una fiesta clandestina. Marco Orellana, tú nos cuentas los últimos antecedentes. Hola Mónica, fiesta con alcohol también y también con comida que fue presentada durante esta tarde acá en la comuna de Providencia. De hecho hay un dicho muy cierto para esta clase de acontecimientos: en casa de herrero, cuchillo de palo. Este es un dicho bastante importante que se vivió durante esta jornada acá en la comuna de Providencia. Se trata de 29 personas detenidas quienes pertenecían hasta la empresa Tested. Esto fue denunciado a través del teléfono de Carabineros y también de Seguridad Ciudadana de la misma comuna de Providencia, donde hicieron que llegara personal de Carabineros y la misma seguridad hasta este laboratorio clínico. Este laboratorio procesa exámenes de PCR. En este lugar se estaba conmemorando ya el año de la pandemia que ellos llevaban trabajando. Era una actividad organizada por el mismo administrador del recinto, en el cual se entregaban galvanos y también ciertos reconocimientos. Todas estas personas, las 29, fueron trasladadas hasta la 19 comisaría de Providencia por infringir el tan famoso artículo 318, que es poner en contra la salud pública. En casa de herrero, Mónica, cuchillo de palo. Ahí bien usted lo puede ver en imágenes que estamos viendo en estos minutos. Mostramos la salida de los detenidos, todas estas personas pertenecientes a este mismo laboratorio, médicos que estaban participando en esta fiesta, esta conmemoración de este año de pandemia. Es una mala forma de celebrar el año de pandemia. Unas personas que estaban realizando también esta fiesta en el mismo sector donde se llevaban
a cabo las muestras de PCR donde se analizaban. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la misma Municipalidad de Providencia, también de Carabineros, quienes llegaron hasta este lugar para adoptar este procedimiento. Otra fiesta clandestina. El personal policial constata, ¿cierto?, que de manera irresponsable se encontraban 29 personas, trabajadores de esta clínica, consumiendo bebidas alcohólicas, sin el distanciamiento físico, además sin usar mascarillas. Ellos estaban celebrando, según información preliminar, que estaban o cumplían un año, ¿cierto?, de realizar test PCR en el lugar, ya que se trata de un laboratorio clínico, quienes procesan test PCR en el lugar. Marco, esto es bien insólito porque no hay nada que celebrar en un año de pandemia, pero además no respetaban, creo, ninguno de las medidas, ni el aforo, ni las medidas sanitarias. Si no tienen conciencia ellos, Marco, ¿quién? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Quién tiene conciencia si no son ellos? De hecho, el dicho en casa de herrero cuchillo de palo queda muy bien en esta oportunidad. ¿Quién responde frente a esta situación? Recordemos, son 29 personas, ni siquiera el aforo permitido en pandemia. Recordemos que en fase 1, la Comuna de Providencia está en fase 1, en el plan paso a paso del gobierno. No se puede hacer ninguna clase de reuniones sociales, lo que por supuesto sí se estaba viviendo en este mismo sector de la comuna. Y fue gracias también al llamado de los mismos trabajadores, porque este es un edificio llamado el edificio Galeno. Al frente está en construcción el Hospital del Salvador. Entonces es una situación que también llama bastante la atención de estas personas, estos trabajadores de la salud, por así decirlo, quienes estaban analizando muestras de PCR. Esta persona era una empresa externa que las llamaba a las empresas para realizar el test PCR también a los mismos trabajadores y se le pedía, por supuesto, a este lugar. Vamos a escuchar también las declaraciones de la Municipalidad de Providencia, quienes llegaron, por supuesto, para adoptar este procedimiento aquí en la comuna. Efectivamente se trataba de una actividad en la cual estaban consumiendo alimentos, consumiendo alcohol, sin el distanciamiento social, sin uso de mascarilla, en una dependencia muy reducida, enfrente de la oficina donde se están haciendo los análisis y procesamiento de los exámenes de PCR. Cada una de estas personas va a ser sometida a un acta de sumario por parte del Seremi Salud y Comisión, y también vamos a verificar lo del representante de esta empresa, el cual también se le va a acusar un sumario sanitario debido a que este es el organizador de esta actividad. Claro, y de hecho el organizador de la fiesta también fue tomado detenido y fue trasladado hasta la 19 comisaría. ¿Qué pasa con los detenidos, quienes quedan en libertad? Bueno, como se ha visto en otras fiestas clandestinas, en otras reuniones sociales, la persona que queda detenida y pasa a ser formalizada durante la jornada de mañana es el organizador, en este caso el administrador, quienes habría organizado esta conmemoración para entregar galardones. Quienes quedan en libertad, pero bajo apercibimiento y también bajo el artículo 318, son los trabajadores, los participantes de esta fiesta. Está claro que saben las consecuencias de lo que hacen, pero no les importa. Muchas gracias, Marco. Buenas noches. Vamos a ir a otras materias. Fíjense que el primer tribunal ambiental acogió el reclamo de la empresa Andes Iron contra el Servicio de Evaluación Ambiental por el proyecto minero portuario Dominga. Desde el tribunal aseguraron que lo decidido por el Comité de Ministros contradice el informe consolidado de evaluación, ya que el análisis científico no acreditó ni evidenció un desequilibrio entre los impactos y las medidas, mientras que la empresa minera indicó que confía que este nuevo fallo permita dar inicio a la construcción del proyecto, y también hubo quienes rechazaron justamente todo este proceso. Y acribillado en La Legua murió el líder del clan de los Galvez, un conocido narcotraficante de esa población. El joven tenía un largo historial de homicidios. Hay todo un despliegue policial para enfrentar este fin de semana un funeral que es calificado como de alto riesgo. Vámonos con la mano arriba, vamos con la mano arriba, mano arriba. No hay nada. Vámonos. A corta edad, cuando ni siquiera era imputable por una serie de homicidios de los cuales se le acusaba, heredó un imperio del narcotráfico, con sus cuarteles generales instalados en el corazón de la Legua Emergencia. Pero la leyenda duró muy poco. A los 26 años, Brian Galvez fue acribillado en el lugar que se sentía más seguro. La propia Legua murió en su ley. Un sujeto, quien provisto de un arma semiautomática, habría efectuado diferentes disparos a las personas que en ese momento salían desde el domicilio. Entre ellos, un joven de 26 años, ¿no es cierto?, el que recibe
múltiples disparos. Así empezó a crecer el mito de Brian de la Legua, hijo del padrino de la población, el Locotello, hermano de Carolina y Lorena. Todo el crimen organizado quedaba en familia cuando cualquiera de los líderes se caía preso en diversos allanamientos. Solo 13 condenas en su prontuario, todas cumplidas, pese a que en un momento se le acusó de ser responsable de más de 6 homicidios en la población La Legua Emergencia. Cayó el último del clan de los Galvez, por eso la autoridad ya prepara un operativo para prever la seguridad ante un nuevo funeral armado. Además, activa el protocolo que tenemos contra funerales de alto riesgo. Hace muchos años, muchísimos, que los periodistas preguntan por el clan o por la banda de los Galvez en La Legua. Hoy día me preguntan por el último de los Galvez. Eso es el trabajo policial que se ha hecho dentro de La Legua. Es de esperar que no se desate una nueva guerra cruzada de homicidios entre bandas en venganza por la muerte de este joven en La Legua. Un lugar donde sus habitantes solo quieren vivir en paz. Para ello la PDI ya trabaja en ubicar al autor de los disparos. Es un sector más periférico, por lo tanto tiene que ver con investigaciones que están en curso aún. De hecho, la Brigada de Homicidio ya se está haciendo cargo de eso, está trabajando estrechamente coordinada con la Brigada de Crimen Organizado y el detalle, bueno, lo informaremos una vez que tengamos resultados concretos. Nuevo funeral de alto riesgo amenaza otra vez a La Legua Emergencia, aunque ahora encontrarán un duro murallón, que ya no es el que dividía sus pasajes, sino que el de la policía. Hace una semana se registró la cifra más alta de contagios en lo que va de la pandemia. ¿Habrá sido el pic de la segunda ola? ¿Estaremos ante un descenso en las cifras? Expertos llaman a no cantar victoria. Hemos tenido 9.171 casos nuevos de COVID-19. Estamos viviendo un momento crítico en la evolución de la pandemia. Hace exactamente una semana el ministro Enrique París entregó el reporte más difícil de los últimos meses. Nunca antes en toda la pandemia nuestro país había registrado más de 9.000 casos de COVID-19, momento crítico que ya podríamos comenzar a dejar atrás según las autoridades. El pic habría ocurrido la semana pasada cuando tuvimos los 9.000 y tanto. Esperamos una estabilización primero, no una reducción, para después volver a una cantidad menor de pacientes positivos. Y el escenario esperado se está cumpliendo. Esta jornada se reportaron 7.590 nuevos casos, 1.581 menos que el viernes pasado, con una cantidad similar de test realizados y una positividad del 9,32%. Pero podemos pensar ya que llegamos al pic de la segunda ola. Yo creo que es un buen deseo más que la posibilidad de decirlo, ¿verdad? Estos casos que aparecen hoy, de 7.000, ayer también teníamos 7.000 algo, y los 9.000 de la semana pasada, todavía no aparecen a las personas que contagiaron. Para eso habrá que ver cómo evoluciona el denominado R efectivo, dato clave para medir la rapidez con que se propaga el virus. Si hace un mes el ritmo de la enfermedad crecía a un 12%, hoy lo hace a un 2%. Lo que podemos pensar es que si el pic llegó la semana pasada, esto querría decir que a la segunda semana de mayo, que es lo que nos importa en este minuto, podríamos estar enfrentando una infección del orden de 4.000 a 5.000 en promedio esa semana nuevos infectados diarios. Y claro que nos interesa esa fecha. Desde ahora los ojos están puestos en cómo evoluciona la pandemia de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo. Un escenario que sería muy distinto al de los comicios del 25 de octubre pasado, cuando teníamos un promedio semanal de 1.460 casos diarios y una positividad que llegaba al 4%. Esperamos de aquí a la fecha propuesta en mayo se logre el objetivo de tener más personas vacunadas y menos infecciones y casos nuevos, pero si así no fuera y los números siguen al alza, probablemente debería posponerse nuevamente esa elección. Para que hayan elecciones, de alguna forma tienes que ir cambiando de fase todas las comunas del país e ir instalando responsablemente en la ciudadanía
la noción de que la epidemia va remitiendo. Por eso la confianza ahora está en el proceso de vacunación y en que las cuarentenas tengan el efecto esperado en la movilidad de las personas. La Fiscalía inició una investigación por la filtración de antecedentes de la supuesta autopsia de Tomás Bravo en el servicio médico legal. La familia del pequeño está dolida. Se enteraron por la prensa de su posible muerte por hipotermia e inanición. Ha causado un daño a la familia tremendo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que la persona que filtró esto tenga que pagar, ya sea con su puesto o tenga que pagar criminalmente. Angustia en la familia, impacto en la opinión pública y un posible vuelco en la investigación. Eso es lo que ha generado la filtración de uno de los informes claves elaborados por el Servicio Médico Legal, la autopsia del pequeño Tomás Bravo, que concluiría dos de los principales misterios, su data y causa de muerte. No es posible que en una causa de esta naturaleza, en donde se está investigando el fallecimiento de un niño de 3 años y medio, no es posible que por la prensa ella se entere de esta causa de muerte que se ha indicado. Y es que fue a través de un portal de noticias donde pasadas las 7:30 de la tarde del jueves se señalaba que el deceso del niño es hipotermia e inanición y que además habría fallecido 4 días después de su extravío. El resultado del informe era secreto, fue enviado por el organismo este jueves y según trascendió la fiscal a la hora de la publicación, aún no abría el correo con su contenido cuando ya estaba incluso en las redes sociales. Esto reviste una inusitada gravedad. Nosotros hemos presentado una denuncia criminal por el delito de violación de secreto, porque lo que esperamos que se pueda establecer por el Ministerio Público es precisamente que funcionario público infringiendo su deber ha entregado indebidamente a un medio de comunicación aquel resultado al que nosotros como intervinientes no habíamos tenido ningún acceso, ni siquiera el Ministerio Público. Hemos ingresado una denuncia criminal contra los funcionarios del Servicio Médico Legal que han cometido delitos reiterados de vulneración de secreto. De hecho, en la reunión un día antes de la filtración, una de las pocas donde la madre y el padre de Tomás han estado juntos, solo se entregaron los resultados de 5 de las 12 diligencias realizadas, quedando pendiente la autopsia por la cual se iba a coordinar otra reunión formal con los padres antes de la entrega del cuerpo el próximo 23 de abril. Expresamos nuestra preocupación por los reiterados errores y desprolijidades que se han cometido en el transcurso de esta investigación, particularmente el Servicio Médico Legal. Se suma a la emisión de informes desprolijos, contradictorios y técnicamente mal fundados las constantes filtraciones ilegales de los mismos. Tenemos un preinforme que dice que señala que la muerte es indeterminada, da una data de muerte de 5 a 7 días. Luego sale un segundo informe de autopsia en días posteriores, que es este peritaje maxilofacial, donde se habla que hay lesiones atribuibles a un ataque sexual. Ustedes ya conocen los detalles. Y hoy día tenemos un tercer informe definitivo que en el fondo va en línea contraria al primero y al segundo. Habría una contradicción, porque cuando existe esta hipotermia existen ciertos rasgos que quedan y registros en el cuerpo que quedan y que no fueron detectados en el preinforme. Piense usted que la investigación todavía sobrevuela la posibilidad de una muerte en la que no haya intervenido terceros, pero que de una u otra manera haya tenido que ver con eso. O sea, no hemos cerrado ninguna línea por el momento. Palabras de la persecutora Marcela Cartagena antes de la divulgación de los antecedentes, que eso sí, este viernes no fueron confirmados ni desmentidos por la Fiscalía Regional. En la misma oportunidad se señalaba que el avance de la investigación no se puede descartar. No se puede descartar la intervención de terceros hoy con los antecedentes tanto científicos como del tipo investigativo, que es el que hemos desarrollado nosotros. Nosotros tomamos el preinforme de autopsia y este informe final, necesariamente el niño estuvo con vida 2 días y medio. Y esos 2 días y medio hay que investigarlos. ¿Dónde estuvo? ¿Quién lo tuvo? Y por otro lado, en el sitio de hallazgo necesariamente fue puesto por alguien. El niño es imposible, por la altura que tiene el lugar, las condiciones que tiene, que él haya llegado solo ahí. Y hay mucho que hacer para poder determinar qué efectivamente pasó con el niño.
La familia insiste en un secuestro y que el niño jamás pudo caminar solo cerca de 2 kilómetros. Hoy, sumida en el dolor, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, evitó entregar declaraciones. Junto a su expareja, están citados para el próximo martes a la Fiscalía en Concepción, la que abrió una investigación contra quienes difundieron la supuesta filtración. Desde el Servicio Médico Legal solo reaccionaron a través de un comunicado donde lamentan la situación generada, que de acuerdo a la ley los antecedentes de resultados y pericias son ajenos para terceros, por lo que mantienen estrictos protocolos, y que la directora regional del Servicio Médico Legal Bío Bío, Pía Cepeda, ha instruido una investigación sumaria para establecer si aquella filtración puede estar vinculada con responsabilidades administrativas del propio servicio. Cambiamos de tema para contarles que pese a las peticiones incluso de su sector, el presidente Sebastián Piñera reafirmó que van a acudir al Tribunal Constitucional para tratar de frenar el tercer retiro de fondos desde las AFP. La discusión por este nuevo 10% se reanuda el lunes en el Senado. Hola, ministro. ¿Mire usted? Muy bien, gracias. Déjale. ¿Cómo día viernes? Día viernes, claro, pero uno no puede decir ahora por fin es viernes, porque... No. Y es que no le preguntaban, más allá del humor, por un viernes cualquiera. De hecho, La Moneda venía de enfrentar un escenario abismantemente adverso tras la aprobación del tercer retiro en la Cámara de Diputados, y porque además el presidente Piñera dio una señal que podría frenar para siempre la discusión por este nuevo 10%. Y lo digo fuerte y claramente, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución, porque es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado, y si de ser necesario, en el Tribunal Constitucional. El mandatario hizo oídos sordos a los llamados de decenas de diputados y senadores, muchos de ellos de su propio sector, que pidieron, algunos rogaron, no recurrir al Tribunal Constitucional. La respuesta prácticamente inmediata vino por parte de uno de los que pretende sucederlo y que representa el partido más grande de su coalición. Me duele decir esto y espero que si van, no les vaya bien en el Tribunal Constitucional. Y si les va bien, vamos a buscar la fórmula para que no puedan ir, porque si yo vuelvo a insistir, ¿qué alternativa le propone que sea suficiente a miles de personas de clase media? Los demás abanderados de Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel, el ex Hacienda Ignacio Briones y las cartas de la UDI, Evelyn Matei y Joaquín Lavín, no quisieron referirse a lo dicho por el presidente. Tampoco a la comparación que hizo el mandatario, porque según él las ayudas del Estado benefician al menos a 5 millones más de chilenos. Y además, la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios, con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media que con el tercer retiro. Que Piñera más encima se le ocurra decir de que los aportes que han hecho son mejores que lo que significa el tercer retiro, la verdad es ya en qué planeta vive. Y yo lo que le quiero decir al presidente Piñera es que si no va a ayudar, por último que no estorbe. Al margen de lo que pueda o no ocurrir en el TC, la Comisión de Constitución del Senado ya está citada para el día lunes 19 de abril por la mañana para revisar este nuevo 10%. El senador de la UDI, Iván Moreira, comprometió su voto a favor y asegura que los otros senadores que respaldaron anteriormente los retiros también debieran hacer lo mismo. En el Senado contamos con los votos de Chile Vamos necesarios para aprobar el tercer retiro. Ahí tendremos que enfrentarnos al gobierno. Antes del término de la semana, el proyecto debiera ser despachado por el Senado. Queda la duda del respaldo a la indicación para que los usuarios de rentas vitalicias puedan hacer un retiro, lo que podría demorar algunos días el proceso. Y en un fallo tremendamente relevante, el ex senador Jaime Orpiz fue condenado a pena efectiva de cárcel por el caso Corpesca. Se trata de la primera resolución judicial de este tipo en las investigaciones de dineros políticos, en este caso de cohecho, no de financiamiento de campañas. Pero él no fue el único. La ex diputada Marta Isasi también recibió una condena. Señor Orpiz, ¿se siente tranquilo? ¿Está tranquilo con la condena? ¿Está tranquilo, señor Orpiz? Fueron 6 largos años. Reconocí hechos que son constitutivos de delito. 2 años de un juicio oral. Y yo no soy, después de este proceso, un hombre
digno de confianza, digno de confianza. El denominado caso Corpesca tuvo un fallo histórico. Se condena a Jaime Antonio Orpiz Buchón, en cuanto autor de 6 delitos de fraude al fisco, a la pena única de 5 años y 1 día, en calidad de autor de 2 delitos de cohecho, a la pena única de 600 días de reclusión. Finalmente, 6 años y 8 meses de presidio efectivo, cárcel para quien se transformó en el primer condenado por dineros políticos. Es un caso en ese sentido, el primero en donde se atribuye una pena efectiva a casos de financiamiento delictivo de la política, y se trata también de un caso en donde autoridades elegidas democráticamente fueron sancionadas precisamente por un delito que es quizá el delito de bandera del ámbito de corrupción, como es el delito de cohecho, además del delito de fraude al fisco. Fue absuelto de 3 delitos de fraude al fisco, pero condenado por 6, una decisión judicial rechazada en parte por su protagonista. Reconocí el financiamiento irregular de la actividad política y respondí por ello. Nunca nadie ha comprado ni mi conciencia, ni mi voto, ni mi libertad. Hoy he sido condenado por el delito de fraude, el cual he reconocido, pero también del cohecho, del cual he sostenido mi inocencia. Es doloroso cuando una persona que ha sido colega parlamentario durante muchos años, militante de la UDI, enfrenta una situación difícil, y no nos queda más que enviarle fuerza y respetar las definiciones judiciales que tanto los tribunales como el propio Jaime Orpiz definen hacer en el futuro. Larga historia, aún le faltan capítulos, porque su defensa recurrirá a la Corte de Apelaciones con el objetivo de revertir este fallo. Este tiempo lo deberá esperar bajo arresto domiciliario total. Sin embargo, no fue el único condenado. Me destruyeron mi vida. Asesinato laboral, social. Si usted coloca en internet Martizás y le van a aparecer una serie de calificaciones. O sea, me han prejuzgado durante casi 8 años por algo que jamás hice. Se condena a Marta Elianes Isasi Barbieri, en calidad de autora de un delito de cohecho, a la pena de 50 días de prisión en su grado máximo, más la pena de 1 año y 5 meses de suspensión para cargos u oficios públicos. Orpiz deberá pagar 109 millones de pesos en multas y no podrá desempeñar ni ejercer cargos públicos. Isasi, por su parte, deberá pagar una multa de 20 millones de pesos. El caso Corpesca llegó a su fin. La justicia fue clara. Sí vendió, dice la justicia hasta ahora, su voto. Y lo grave, sí, es la impunidad transversal de tantos otros casos de corrupción en la política en Chile. Eso también socava la democracia. Vamos a una información exclusiva de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Fíjense que tiene un pequeño almacén, pero en el sistema de Carabineros está registrada con más de 1000 trabajadores con permisos colectivos para transitar en cuarentena. Es el caso de una mujer que, aprovechando un vacío en la solicitud de requisitos, comenzó a vender salvoconductos a cualquier persona. El reportaje es de Raúl Poblete y Abelino Martínez. Disculpe, es que me dijeron que por acá vendían permisos para poder trabajar en La Vega. ¿Y qué precio tiene, verdad? Con un sí y una mueca picarona, la dueña de este pequeño local de abarrotes ubicado en las cercanías de La Vega Central responde a la llamativa e ilegal petición que le hace este hombre, que tras confirmar que la mujer vende permisos, le pregunta si tendrá algún problema durante, por ejemplo, una fiscalización de Carabineros. A mí me habían dicho que pedían carta del empleador, si fiscalizaban, ¿es verdad o da igual? Sí. Finalmente, tras realizar todo el trámite en la comisaría virtual, la mujer entrega el permiso y recibe el pago de 5.000 pesos. Ya. Ah, ya. Ya, gracias. Los permisos que esta mujer vende no son falsificados. Ella hace uso de una especie de vacío, ya que hasta hace poco menos de un mes no era requisito que las empresas informaran el número de empleados con los que cuentan, por lo que ella hace las veces de empleadora, sacando permisos a quien le pague por ello.
El hombre que realizó la compra del permiso fue quien nos alertó de esta situación. Tras realizar la compra, nos acercamos junto a él a Carabineros para que constataran lo que sucedía. Pero no viste. ¿En cuánto lo está vendiendo? Los venden 5 lucas. ¿Y por qué tenéis 3? Porque se lo pedí por la semana. Por situaciones como estas, que ya habían sido detectadas por la autoridad, los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar permisos a sus trabajadores han sido endurecidos. Existe la obligación, y eso se incorporó ya hace algunas semanas, de que todas las empresas, negocios o que tengan acceso al permiso único colectivo deben ingresar 2 tipos de datos. Primero, es la totalidad de trabajadores que tiene la empresa, y segundo, son la cantidad de trabajadores que están considerados esencial. Tras revisar sus sistemas, Carabineros confirmó que la dueña de este pequeño local ha solicitado en las últimas semanas un total de 1.089 permisos de desplazamiento colectivo para sus supuestos trabajadores fantasma. Junto a Carabineros logramos detectar a un comprador de estos permisos. Usted está trabajando, pero sin contrato. No tengo contrato ahí con ellos, no. Eso sí que ella me dio esto todo, pero no tengo contrato. No. Vender o comprar permisos está prohibido y quienes lo hagan incurren en varios delitos, entre ellos dar falso testimonio a la autoridad. En las afueras del local, las personas incluso hacen fila para comprar un permiso. En este caso, seguramente el Ministerio Público va a formalizar por distintos delitos. A la persona que hace estos permisos la va a formalizar seguramente por un delito de falsificación de instrumento público, y respecto a quien los usa, por ese ya tan famoso delito del artículo 318 del Código Penal, esto es, infringir las normas sanitarias. Y también arriesgan el sumario sanitario, que puede terminar con penas económicas bastante elevadas. Ya tenemos diversos procedimientos, tanto con la unidad investigativa de Carabineros como con la Policía de Investigaciones, en donde hemos logrado en conjunto detectar a personas que están haciendo mal uso de los datos de algunas empresas o se aprovechan, porque son representantes de una empresa, de poder vender también estos permisos de desplazamiento. La vendedora de los permisos terminó detenida por Carabineros y fue identificada como Zuli Flores Alcántara. Al fiscalizarla, Carabineros no solo constató la venta de salvoconductos, sino que además el funcionamiento de una peluquería que no contaba con los permisos necesarios, por lo que varios de sus clientes también terminaron detenidos. Oiga, permiso. Es muy breve, es por el tema de la entrega de permiso. Disculpe, no, yo no me pueden obligar a... No, es que se lo pregunto porque usted está entregando más de 700 permisos. Con gente que... Desde que comenzó la pandemia, la comisaría virtual ha emitido más de 240 millones de permisos únicos colectivos de desplazamiento para motivos laborales. Lo que esta mujer hace al vender permisos es que las autoridades decidan endurecer cada vez más las restricciones para solicitarlos, complicando finalmente a quienes cumplen las normas. Es lamentable que hoy día estemos frente a una persona que, utilizando su posibilidad de trabajo, esté sacando y vendiendo permisos únicos colectivos, más de 1.000 permisos únicos colectivos a personas para que puedan circular. Es por eso que como Estado nos vamos a querellar. El llamado de la autoridad es a denunciar a este tipo de inescrupulosos que burlan el sistema para obtener un beneficio a costillas de la necesidad de muchos de trabajar. Es candidato a la reelección por la Municipalidad de San Ramón y en septiembre podría ser formalizado por cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Miguel Ángel Aguilera hoy se defendió. No puedo dejar de asombrarme que, contando con antecedentes que datan de mayo y agosto del 2020, recién ahora se me dé una fecha para una audiencia de formalización. No soy responsable de los cargos que plantea la solicitud de audiencia. Son parte de las declaraciones que sostuvo el candidato a la reelección por el municipio de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, luego de que la Fiscalía Metropolitana Sur ingresara una solicitud de audiencia para formalizarlo por 3 delitos: enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Está ligado a negocios como funcionario público y provechos personales, ¿ya?, dentro de licitaciones que han existido en el municipio de la comuna de San Ramón. Segundo está el enriquecimiento ilícito. Los delitos fueron denunciados a raíz de un reportaje donde presuntamente vinculaba a Aguilera con personajes del narcotráfico. El Consejo de Defensa del Estado determinó que hay responsabilidades penales que perseguir y la audiencia se llevaría a cabo en septiembre. El dilema es que, en paralelo, él sigue como candidato al sillón edilicio, mientras no haya una condena en su contra.
Ya no soy el narcoalcalde, mi querida comuna ya no es la narcocomuna, ni somos las narcoredes de la zona sur, adjetivos que tanto daño nos han causado todos estos años. Me llama la atención primero que el alcalde Aguilera, y qué bueno que lo haya hecho, que se reconozca que tuvo vínculos con el narcotráfico. Cuando dice, ya no soy el narcoalcalde, qué bueno que reconozca que por lo menos estuvo vinculado al narcotráfico. Lo encuentro débil en cuanto a su declaración. ¿Qué ocurrirá con su candidatura entonces? Entre sus vecinos hay asombro por la noticia y tienen una clara postura sobre el papel que la justicia pueda determinar en este caso. Mire, aquí en la justicia están como la mona, que este gallo haga lo que haga, no le va a pasar nada. Como dice la justicia, tiene que actuar, pues si realmente él es culpable tendrá que dar un paso al costado y atenerse a las consecuencias. Si es inocente, que lo demuestre. Si es culpable, bueno, tiene que asumir. Pero si es culpable, no podría continuar ejerciendo su rol de alcalde. En septiembre sería la formalización donde la Fiscalía deberá presentar sus pruebas para determinar o no la participación de Aguilera en actos ilícitos mientras era alcalde. Bueno, y debido a la pandemia necesitamos estar más conectados que nunca. Internet está llegando a lugares donde no había y surgen nuevos proveedores. Las familias que pueden pagar se cambian a fibra y dejan los planes de prepago, pero aún así existen grandes zonas al margen de la red. ¿Se imagina su vida y la de su familia en cuarentena por pandemia en la época en que no existía internet? No, eso habría sido terrible. Habría sido un tema terrible. Nos desesperamos, la gente se vuelve loca, no funcionan los trabajos, la economía. Mientras para muchos resulta imposible imaginárselo, para millones de compatriotas lo imposible es que una buena conexión pase por su calle o entre a su edificio. Pero justamente la mayor demanda por teletrabajo y educación a distancia generó en los últimos 12 meses una expansión de las redes que no veíamos hace años. Un 62% crecieron las conexiones de fibra óptica en los hogares chilenos, según reportó la Subtel. Se trafica en promedio con una conexión de fibra óptica más de 400 gigas mes. En cambio, en un teléfono con internet móvil estamos hablando más o menos 13 gigas. ¿Qué significa esto? Que la internet que necesitamos hoy no es la misma de hace un año, ni en capacidad ni en estabilidad. Bien lo saben Enrique y Javier. En mi casa somos 5 y estamos conectados realmente los 5 al mismo tiempo y ahí se ve la baja de internet claramente. Si hay 2 o 3 personas trabajando en la casa, obviamente que se cae el sistema. O es más lento o sencillamente no funciona. Así, las conexiones de alta velocidad llegaron a un récord de 3.790.000 en el último año, un crecimiento de 10,3%. Hoy día la misma pandemia nos obliga a entretenernos dentro del hogar y ahí el acceso de internet a video on demand o a streaming es muy importante. Contamos con más de 500.000 de clientes que cuentan con el servicio al hogar. Pero las redes no estaban igualmente disponibles en todos los barrios del país. Hay comunas históricamente relegadas por la industria, ya que por su baja demanda eran poco atractivas para invertir. Entre las llamadas zonas rojas, sin acceso a redes de alta velocidad y capacidad, figuran entre otras La Pintana, Cerro Navia, San Antonio, Vallenar, Lota y Lo Espejo. Se queda pegado, hay días que no tenemos. Es malo porque uno necesita. Uno para saber de las cosas. Pero la cuarentena transformó el panorama. Todas las empresas prometen cambiar esto y están tendiendo redes a estos mercados con demanda emergente. BTR, la compañía que lideró hasta fines de 2020 los reclamos, realizó inversiones para llevar red de banda ancha a comunas donde no estaba, como Curacaví, Paine, San Ramón y Buin, las que solo disponían de la antigua conexión a internet telefónica. Lo mismo hizo en Yayay, Quintero y Rinconada. Estamos construyendo red para dar conectividad en fibra al hogar a más de 400.000 nuevos hogares. La compañía Mundo, un nuevo actor que prácticamente duplicó sus clientes en este periodo, está enfocada en llevar internet a zonas de poco o nula cobertura, como Bajos de Mena y la población La Victoria en Pedro Aguirre Cerda. Antes era más rentable ir a las grandes urbes. No obstante, nosotros siempre hemos ido a lugares que tradicionalmente han estado relegados, lugares que muchas veces están fuera del foco de la Ruta 5.
Las nuevas necesidades de consumo de Internet también han hecho explotar el tráfico de datos móviles, que creció en un 37,6%. Pocas familias pueden tener un computador para cada integrante, así que el teléfono sirve para clases online, trabajo y entretención. Esto impulsó la contratación de planes que son más convenientes que el prepago. Cliente prepago que contrate, que consume 1 giga, no sé, accede entre los 900 y 1.000 pesos al giga, versus un cliente de pospago en los planes más consumidos que vale entre, no sé, 400, 500 pesos. Con la pandemia y todos sus males, al menos estas son buenas noticias. La banda ancha llega a nuevas zonas y la competencia mejora los planes y los precios de Internet fija y móvil. Así es que si está por suscribirse, averigüe bien si hay un nuevo operador en su barrio y compare sus beneficios. Esta es una buena idea que no cumple su fin por mala planificación. Es lo que sucede en Talca tras la denuncia de que sus buses eléctricos son cargados mediante un ruidoso generador a petróleo. Paradoja medioambiental que revisamos a continuación. Tiraron la casa por la ventana el día de su implementación, si hasta cortaron la tradicional cinta tricolor. 6 de enero y todo era alegría en Talca. La capital del Maule hacía una verdadera fiesta por su entrada al mundo de la electromovilidad. Y además también que cero contaminación, es compatible con nuestro eje central, que es la sustentabilidad. Pero lo más importante es que da respuesta a una necesidad. Desde ese día, 8 buses eléctricos recorren las calles talquinas transportando de manera gratuita a adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Una iniciativa que ayudaba a los más necesitados, también al medio ambiente. Pero justo ese aspecto hoy está en entredicho. Este enorme generador a petróleo es el foco de la polémica. Según denuncias de vecinos, es usado para cargar la batería de los buses eléctricos. Contradictorio igual, porque al cargarse con generadores también produce contaminación. Preocupante porque igual al cargarse de esa manera contaminan más con dióxido de carbono. Es contradictorio, o sea, si es eléctrico sería lo ideal que usara algún sistema de energía renovable para su sistema, no usar el mismo petróleo. Y al menos por el cálculo matemático tienen razón en sus aprehensiones. Un generador promedio debería estar gastando alrededor de 80 litros en cargar un bus mediano, un bus de 32, 40 pasajeros, que tenga una autonomía aproximada de 250 kilómetros. Y si son 8 buses, serían 640 litros de petróleo usados para cargar la batería de la flota. Ahí la promesa ecológica queda al debe. Acá podemos ver plasmado que la electromovilidad está avanzando mucho más rápido de lo que podemos planificar, y en ese sentido esto pone una alerta de que tenemos que tener más cuidado en cómo realizamos las planificaciones. Planificación es la consigna, porque no se saca nada con comprar buses eléctricos si no considera las conexiones y empalmes necesarios para su uso en concordancia con el cuidado medioambiental. Pero esa no es la única queja. ¿O es mucho el ruido que se genera producto del generador con el que cargan los buses? Bueno, sí, pero molesto, no creo que sea, que al final uno se acostumbre a los ruidos, po. Durante toda la jornada del viernes intentamos comunicarnos con la Municipalidad de Talca para conocer su versión del tema, pero no obtuvimos respuesta. Un nuevo caso que ejemplifica que a veces tener ideas llenas de buenas intenciones no terminan como deberían si no hay una adecuada planificación. Información de último minuto, vamos a escuchar las declaraciones de Lisa Martínez, que es la abuela materna del pequeño Tomás Bravo a raíz de la filtración de la supuesta autopsia del pequeño. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, está de más decir el sentir de la familia porque es un hecho muy delicado, algo muy grave que sucedió y que sentimos que hemos sido muy pasados a llevar como familia, no se nos ha respetado nuestro dolor, que eso nadie lo entiende, parece. Entonces eso es lo más terrible de acá, que sentimos eso, que están jugando con nosotros y que esperemos que se aclare esto, que se aclare lo que pasó. No tengo muchos antecedentes, la verdad, porque no he querido tampoco enterarme más porque estamos mal, afectadas muy mal, estamos muy afectados por lo que pasó ayer. ¿Cómo te
su hija hoy día? No, muy afectada. La verdad que fue algo muy terrible lo que pasó ayer, que más encima de enterarse por un tema de la prensa, de redes sociales, porque en realidad nosotros por redes sociales y por después la prensa, y no teníamos idea, no sabíamos qué estaba pasando, mi hija muy mal, entonces eso nos dolió, más que nada fue eso, que no nos haya dicho, no sé, la fiscal, que no nos haya dicho la persona indicada para dar esta información y que se haya filtrado, no sé qué pasó, que en realidad no sabemos qué fue lo que pasó, aún no tenemos claro eso. Total incertidumbre. Es más incertidumbre todavía, más incertidumbre, más angustia, más terrible todo, o sea, todo mal, entonces nosotros, esa es la pena más grande que nos da, dentro de todo el dolor que ya tenemos, que ya no puede haber dolor más grande de lo que estamos pasando, y que pasen estas cosas es como que fueron juegos, no entendemos por qué tiene que pasar esto. Quizás en este caso ya está programada esta reunión para el día martes y también se sigue manteniendo la fecha el día viernes cuando puedan finalmente poder retirar a Tomás. Sí, hay una reunión para el día martes y efectivamente el día viernes podríamos retirar a Tomasito y darle su sepultura como hemos deseado hasta ahora. Feliz noche. Muchas gracias, chiquillos, y disculpen si no nos atendí antes, pero ya me gustaba. Ahí están las palabras entonces de la abuela de Tomás Bravo, Elisa Martínez, que habla del dolor de la familia frente a esta filtración de la supuesta autopsia del pequeño, que da cuenta de una muerte o causa de muerte, en teoría, por hipotermia e inanición. Han dicho que se han enterado por la prensa, que están dolidos, que su hija, Estefanía Gutiérrez, la mamá del pequeño Tomás, también está muy dolida e impactada, que siente que están jugando en el fondo finalmente con la familia. Se quejan también de que no han recibido todavía información oficial hasta esta hora y que da cuenta que el próximo viernes podrían recibir el cuerpo del pequeño Tomás, pero hay una crítica muy fuerte por esta filtración de la supuesta autopsia y enterarse por la prensa, dice la familia finalmente, de la supuesta causa como una causa accidental, que ellos no adhieren a este informe, sostienen que ellos no creen que haya sido sin ninguna intervención de terceros el fallecimiento del pequeño Tomás Bravo, que recordemos, la filtración de lo que habla es de una causa de muerte accidental por hipotermia y por inanición. Frente a esta filtración entonces ha surgido la crítica no solo de la familia, sino de diversas instancias, como también la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, criticando la filtración de este informe, y desde antes también han sido muy críticos en la familia materna del pequeño Tomás respecto del manejo que ha llevado adelante la Fiscalía en este caso. Recordemos que primero, y sigue estando formalizado por este caso, el tío abuelo de Tomás Bravo, pero hasta ahora no hay ninguna prueba que haya permitido sustentar hasta ahora la acusación que hizo en su momento la Fiscalía. Están presentando Chilevisión Noticias. Volvemos para contarles, como siempre, toda la información está en nuestras páginas web. Este domingo, de hecho, por ejemplo, finaliza el plazo de solicitud. ¿Para qué? Para el pago del IFE de abril. ¿Cuándo comienza entonces este pago? El beneficio está enfocado en familias que residen en fase 1 o 2 del plan paso a paso y que forman parte del 80% más vulnerable o inferior según el registro social de hogares. Revisa entonces en nuestra página web los pasos a seguir para realizar este proceso. Son 125 años de historia que estuvieron a punto de desaparecer. El emblemático bar Cinzano de Valparaíso acaba de anunciar que reabrirá sus puertas. Tras el estallido social y un año de pandemia lo habían dado por cerrado, pero un nuevo dueño lo está restaurando para que regresen las chorrillanas y los boleros a la bohemia porteña. Anda enseguida, córrete allá. Un ícono Valparaíso. El que no viene al Cinzano no estuvo en Valparaíso, así simplemente. En 1896 y dos italianos fundaban el Cinzano. Primero fue una pulpería y de a poco derivó a un bar que haría historia en la vida bohemia del puerto. Sus tangos, chorrillanas y noches de tertulias interminables se convirtieron en tradición en Valparaíso. La firma Cinzano nos mandaba de Italia 20 o 30 cajas de regalo
de Bermú, por nosotros mantener un letrero inmenso que teníamos arriba, muy lindo, precioso, que decía Cinzano abierto día y noche. Un clásico que en octubre del año pasado anunció su cierre tras problemas económicos derivados en parte de la pandemia. Un fin doloroso para una historia repleta de protagonistas que hoy parece tener un nuevo comienzo. Yo arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido. Lo que queremos acá es mantener la misma esencia de lo que es Cinzano. Las remodelaciones que se están haciendo hoy en día acá en el Cinzano claramente es solamente para mejorar un poco la visual, ¿no?, del Cinzano. Se está habilitando el segundo piso, se sacaron las decoraciones, las pinturas, pero está todo guardado. Incluso fotografías se sacaron antes de comenzar esta remodelación para en unas semanas más volver a montar todo como antes. Mariano es el administrador del nuevo Cinzano, el dueño del edificio donde ha estado siempre este popular bar. Fernando Troncoso decidió invertir y no dejar morir este emblema porteño. Para él el Cinzano es parte de la cultura gastronómica de Valparaíso. Entonces es súper importante que este lugar esté abierto. No podíamos verlo cerrado, siendo que acá hay muchas historias que no pueden quedar en el olvido. Después de años volverá a estar habilitado el segundo piso de este local. Albergará al escenario principal donde los boleros, cuecas y tangos volverán a sonar como antes. Alejandro está trabajando en su remodelación. Fue por años un cliente fiel. Estaba todo bien malo, lo habían dejado bien de lado. Pero ahora vamos a tratar de dejarlo como realmente era, original. Hoy en la mañana porque no veo tele, pero escucho radio. Y en la mañana cuando supe que iban a abrir el Cinzano, mira, creo que me puse hasta a bailar, lo mandé por mi Facebook porque yo soy poeta porteña. Fíjate que para nosotros es el corazón de la poesía, de la bohemia. Es bonito estarlo remodelando para después decirle por último a los nietos que el abuelo remodeló el emblemático Cinzano. Local que lamentablemente es el único hasta ahora de los históricos que cerraron en 2020 que reabrirá sus puertas. Otros memorables como el bar La Playa, el bar Inglés, el Desayunador o la Piedra Feliz seguirán con la cortina abajo. El Cinzano no solamente trascendió en lo que es Chile, sino que también trascendió en muchos países por la parte del turismo. Y ver que estos locales muy emblemáticos y como patrimonio se están yendo, y no que es porque también se nos está yendo parte de nuestras culturas, parte de nuestra esencia como porteños. Un nuevo comienzo para uno de los bares más tradicionales del puerto que terminará su remodelación las primeras semanas de mayo. La reapertura oficial dependerá de cuándo Valparaíso vuelva a fase 3, pero su retorno está asegurado. No tenemos ningún margen de error en estos momentos. Lo que tenemos que hacer es superar las expectativas de la gente y ser mejor a como era antes. Siempre manteniendo la esencia de lo que es el Cinzano. Bueno, finalizan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con un nuevo capítulo de PH. Podemos hablar con Francisco Reyes, Rocío Marengo, Rodrigo Muñoz, Vanessa Borgi, Gabriel Martina y Magdalena Maxneff. Y en CNN Chile tenemos Magazine con Viviana Encina. A nombre de todo el equipo, gracias por informarse con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Que descansen.